Alejandro Varela ajustó su reloj de acero inoxidable con una mano que no temblaba y soltó una risa corta cuando la mujer de la limpieza entró en su despacho con la niña a su lado. El mundo de la torre se detenía solo cuando él lo permitía. A los 54 años había erigido un conglomerado que controlaba desde centros comerciales hasta cadenas educativas, y su despacho en el piso 47 brillaba con la pulcritud de un santuario financiero. Marta, la encargada de limpieza, llevaba un delantal gastado y una bolsa de nylon con trapos. La niña que la acompañaba tenía una mochila remendada y los zapatos con suela pegada con cinta. Alejandro puso sobre la mesa un sobre lacrado que había recibido esa mañana, y con voz desdeñosa preguntó, como si fuera un juego, qué haría la niña con algo tan inútil en su mundo. Lo que la niña respondió y lo que sucedió a continuación congeló la risa en la garganta de todos los presentes. Aquella niña, con ojos que no pedían permiso para soñar, estaba a punto de remover los cimientos de un hombre que medía su valor en ceros bancarios. ¿Qué ocurre cuando la dignidad se enfrenta al desprecio y la humildad tiene más herramientas que la fortuna? Esta es la historia de un choque que se convirtió en educación, de humillación que germinó en reparación y de cómo un talento invisible desató un legado para toda una comunidad. En la torre todo tenía un olor preciso, una mezcla fría de metal pulido y café caro que se impregnaba en la corbata de quienes subían el ascensor. La sala de reuniones donde estaba Alejandro parecía respirar certidumbre. Lámparas cálidas, una mesa de roble que reflejaba las luces y un reloj de pared que marcaba segundos como pequeños juicios. Marta avanzó con pasos medidos, sintiendo en la garganta el sabor metálico del nerviosismo, y la niña se mantenía en silencio, con las manos jugueteando en el tirante de su mochila, sintiendo la textura áspera de la tela bajo los dedos. A su alrededor, secretarias de blusa impecable y ejecutivos con chaqueta cara intercambiaron miradas que olían a espectáculo. Alejandro tomó el sobre, lo agitó con una sonrisa afilada y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Esto será divertido. ¿Qué puede saber una niña de la vida real sobre esto?» Marta inclinó ligeramente la cabeza, como siempre que buscaba evitar llamar la atención, y la niña siguió mirando, con la piel erizada por la incomodidad y la curiosidad mezcladas. La tensión se sentó en la sala como una tercera persona. La conversación en la sala se desplegó como un teatro de pequeñas crueldades. Alejandro la provocó con frases que rasgaban. «No tienes por qué preocuparte por estas cosas, esto es para gente que estudia en universidades caras. ¿Por qué no vas a jugar en la escalera con los otros niños?» Las risas vinieron como oleadas. Marta respondió con una calma rasposa: «Señor Varela, solo venimos a entregar unos documentos, no queremos molestar». La niña permaneció detrás, los labios apretados. Entonces Alejandro, jugueteando con el sobre como si fuera una pieza de museo, desafió: «Si tu niña sabe algo de esto, que lo demuestre. Tráela al centro y que nos diga qué ve». La orden era una invitación a la humillación pública, una apuesta de poder, demostrar que la ignorancia merece burla. La niña avanzó, con las rodillas levemente temblorosas, y miró el sobre con una concentración que no correspondía a su edad. Había en sus ojos una mezcla de miedo y decisión. Una secretaria susurró: «Pobre niña». Un ejecutivo, con su taza de café humeante, se inclinó hacia adelante esperando el espectáculo. Y entonces la niña habló. Su voz, clara y sin tituberos, explicó que el sobre contenía una carta en un idioma que ningún traductor habitual había logrado descifrar, y comenzó a enumerar idiomas como si recitara los nombres de amigos: español, inglés, francés, mandarín, árabe, portugués, ruso, suajili y una lengua indígena que reconoció por el patrón de las palabras. Las palabras salieron en un torrente, cada una con la musicalidad y el ritmo correctos. Y luego, para sorpresa de todos, leyó en voz alta el primer párrafo en mandarín, con pronunciación impecable. La risa de Alejandro se cortó en seco. Los relojes del despacho parecieron coincidir en un silencio que pesaba. La niña no solo había enumerado idiomas, sino que había explicado matices culturales del texto, señaló modismos y con una sonrisa casi tímida explicó brevemente de dónde había aprendido cada lengua. Lecciones en la biblioteca municipal, conversaciones con vecinos inmigrantes, videos gratuitos en línea, noches oyendo a su madre repetir palabras, un trabajo paciente de años para juntar piezas que nadie imaginó.
Nadie en la sala sabía si mirar al sobre o a la niña. La burla tomó la forma de sorpresa, y la sorpresa se volvió culpa inmediata. Antes de que la historia avance, necesitamos conocer a quien abrió el sobre y a quien lo transformó. Mariana Sánchez, la niña de la mochila remendada, tenía 9 años y una curiosidad que se alimentaba de las noches en vela con una linterna y libros prestados. Hija única de Marta, que trabajaba jornadas completas para sostenerlas, Mariana aprendió a escuchar con atención, a retener sonidos, a reproducirlos como si fueran piezas de un rompecabezas. Su backstory ocupó noches de silencio. Nacida en un barrio donde la luz pública era tenue, creció rodeada de ancianos que hablaban de países lejanos, de vecinos inmigrantes que pronunciaban palabras distintas, de radios con voces de prensa internacional que a veces se colaban por las ventanas. Su aprendizaje fue autodidacta y comunitario, una mezcla de vocabulario tomado de charlas en la panadería, frases aprendidas en la estación de autobuses y la búsqueda obsesiva de videos gratuitos en la biblioteca. Sus primeros pasos en la lectura vinieron de la mano de una bibliotecaria llamada Elena, quien la dejó quedarse después del cierre para practicar la pronunciación. Mariana no tenía libros propios, pero atesoraba hojas dobladas con listas de palabras, anotaciones en márgenes, tarjetas con fonética que guardaba en la caja de zapatos que servía de su tesoro. Sentía la lengua como un cuerpo que podía tocar, como una herramienta para entrar en mundos. Esto la llevó a una disciplina sorprendente para su edad. Practicaba cada noche imitando acentos, repitiendo diálogos, leyendo en voz alta hasta que sus ojos lloraban de fatiga. El resultado fue un talento que se escondía bajo la pobreza y la rutina, y que estalló en la sala de reuniones como una luz que nadie había previsto. Alejandro Varela tuvo también su propia historia, truncada por decisiones y orgullo. Nació en un barrio de clase media, fue el primero de su familia en entrar a la universidad privada donde aprendió a ver el mundo con una lente de poder. Su backstory reveló una ambición cultivada como un jardín que se regaba con sacrificios y cortes de relación. A los 20 años, abandonó amistades que consideró débiles, enfocó sus energías en fusiones, contratos y la construcción de su imperio. Aprendió a medir riesgo y a encapsular emociones para que no interfirieran con las cifras. Su padre le dejó un pequeño negocio y un admonitorio: no mezcles humanidad con negocios. Alejandro tomó ese mandato como un principio y lo convirtió en una práctica de vida. En su adolescencia hubo una ocasión en que un profesor le habló de responsabilidad social. Alejandro sonrió, lo escuchó y siguió su camino. Con los años ganó respeto, dinero y un orgullo que creció como coraza. Sus debilidades eran la necesidad de admiración, el miedo a parecer débil en público y la costumbre de resolver dudas con sarcasmo. Su imperio lo enseñó a tener control. En el momento en que la niña habló en multitud de lenguas, no solo se quebró su gesto de superioridad, sino que una puerta dejó escapar un aire que hacía eco en su conciencia. La humillación que había impuesto se volvió espejo. ¿Quién era él para ridiculizar aquello que no podía comprar o verificar con su lógica financiera? Volviendo a la escena de la sala, la reacción fue un mosaico de sonidos y movimientos. Un ejecutivo llamado Javier murmuró: «Eso no puede ser verdad». Una secretaria, Ana, se llevó la mano a la boca, sus uñas dejaban una marca roja en su piel por la tensión. Rosa, la asistente de Relaciones Públicas, respiró hondo tratando de recomponer la imagen del evento. Carlos, el jefe de seguridad, equilibró su postura como si pudiera contener la sorpresa físicamente. Entre murmullos, alguien dijo que aquello debía haber sido ensayado, que alguien había preparado a la niña para salir en un video viral. Marta, con la voz que había aprendido a modular para no romperse, dijo firme: «No es un truco, señor. Mariana aprendió y practicó sola y con vecinos». La afirmación hizo que en la sala cayera un silencio más espeso que antes. La acusación de montaje fue el primer intento del orgullo por recuperarse. Alejandro, que no aceptaba perder el control, respiró hondo y dijo con voz endurecida: «Bien, entonces demuestra algo concreto. Tradúcelo entero». La petición tuvo la intención de humillar de nuevo, pero también abrió la puerta a la revelación. El primer gran momento de tensión ocurrió cuando Alejandro exigió que Mariana tradujera el texto completo frente a todos.
Los minutos siguientes dieron la sensación de que el tiempo se ralentizaba. Ella colocó la mochila en el suelo, sacó una libreta con páginas dobladas y comenzó. Sus palabras fluyeron, primero en español, luego en inglés para describir los matices de la sintaxis, y posteriormente en francés y mandarín. Hubo una respiración contenida de la sala cuando pronunció palabras en árabe que un profesor universitario, presente por azar, reconoció como un dialecto puntual del norte de África. Fue un momento donde la justicia de su talento contrastó con la injusticia del entorno. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, con la mandíbula apretada, replicó: «¿Y qué quieres a cambio? Nosotros no hacemos obras de caridad por espectáculo». La chica, con la voz pequeña pero clara, respondió: «No quiero caridad, solo oportunidad». Ese instante, de apenas unas palabras, expandió la escena hacia una arena moral más grande. La humillación pública se tornó en responsabilidad pública. La pregunta flotó: ¿qué puede hacer el hombre que tiene todo cuando alguien le muestra algo que el dinero facilita pero que no compra? Dignidad y mérito. En ese punto del relato, y antes de profundizar en la transformación que vendría, te pedimos participar. Si te sorprendió lo que acabas de leer, escribe en los comentarios la palabra Sim seguida de un breve relato sobre una persona que te haya sorprendido por su talento oculto. Compartir esas historias ayuda a construir una comunidad que reconoce talentos invisibles y a inspirar acciones reales. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda otra historia de cambio. Y ahora volvamos al hilo central, donde una decisión privada se volvió pública y una promesa comenzó a tomar forma. La humillación inicial se transformó en un catalizador, cuando Alejandro, sintiendo el calor del juicio social y la culpa que picoteaba su orgullo, tomó una decisión que nadie esperaba. Invitó a la niña y a su madre a volver al día siguiente para una conversación más prolongada en su despacho. Algunos lo consideraron un gesto de condescendencia, otros sospecharon una maniobra de imagen. Marta aceptó con gratitud contenida, y Mariana volvió a su casa, donde la luz de la pequeña bombilla sobre su mesa de estudio parecía más brillante esa noche. Los vecinos, entre susurros, comentaron que quizás por primera vez el nombre de la niña saldría de la pobreza hacia la posibilidad. La tensión que siguió a la decisión de Alejandro fue como una cuerda tensada. Por un lado, la curiosidad de la ciudad y por otro, el escepticismo de quienes veían fama súbita con ojos entrenados para la traición. El día siguiente en la biblioteca municipal fue otra escena cargada de sensorialidad. El olor de las páginas envejecidas, el crujir de las tapas al abrirse, la luz amarilla que caía sobre mesas y el murmullo leve de estudiantes creando un fondo sonoro de constancia. Alejandro llegó acompañado por su equipo de comunicación, su asistente personal Elena y un profesor de lingüística que había sido convocado para verificar lo ocurrido. El profesor Ahmed, un inmigrante que había terminado su doctorado y trabajaba en la universidad local, miró a Mariana con una mezcla de profesionalismo y curiosidad afectuosa. En la mesa, frente a estantes repletos, la primera lección real comenzó. Alejandro, en un gesto que evidenciaba su incomodidad con la falta de control, intentó dirigir la conversación hacia cómo la empresa podría capitalizar el talento. Mariana, con la naturalidad que otorga el no tener nada que perder, dijo que solo quería aprender más y que no creía en negocios con talento de niños. Esa frase, simple y firme, impactó a Alejandro como un espejo que devolvía la pregunta por su propio propósito. La oferta de reparación tomó forma en la negociación que siguió. Alejandro propuso un contrato. Palabras como cláusula, patrocinio, imagen corporativa y exclusividad comenzaron a sonar. El profesor Ahmed y la bibliotecaria Elena intervinieron para proteger a la niña, proponiendo en su lugar un plan comunitario. Becas, clases con voluntarios, espacios en la biblioteca para estudios y una mentoría que incluyera a profesores migrantes que podían aportar idiomas y cultura. Marta, con la mirada húmeda, pidió algo más que protección legal. Pidió dignidad para su hija. La propuesta final fue híbrida. Alejandro financiaría un programa de becas y un laboratorio de idiomas en la biblioteca, con la condición de que Mariana participara como embajadora del programa, sin contratos de imagen que explotaran su infancia, y que el diseño del plan se hiciera con la colaboración de la comunidad y expertos independientes.
Se redactaron acuerdos, se revisaron términos y se incluyeron cláusulas técnicas para asegurar transparencia, incluyendo auditorías periódicas, un comité de vigilancia con profesores y líderes comunitarios y métricas de impacto. En un párrafo técnico que explicó el procedimiento de fiduciaria y rendición de cuentas, se detalló cómo se asegurarían los fondos y las condiciones para las becas, todo con un lenguaje claro para que Marta y Mariana comprendieran cada paso. Esta transparencia fue importante para restituir confianza. El proceso de la primera clase transformadora fue descrito con texturas sensoriales, el tacto áspero de las sillas de la biblioteca, el murmullo de saludos en distintos acentos al entrar los voluntarios, la mezcla de olores de té y galletas que trajeron los vecinos para celebrar, la sensación cálida de manos estrechándose, y la vista de pizarras llenas de letras en distintos alfabetos. El grupo de profesores voluntarios incluyó a Ahmed, que enseñaba fonética del árabe, a Luisa, una profesora de francés que había llegado desde Haití y que llevaba pendientes con colores de su país, a Marco, un inmigrante brasileño que ofrecía portugués con canciones, a Irina, una rusa que enseñaba pronunciación con ejercicios de respiración, y a Pedro, un profesor local de historia que contextualizaba los idiomas con relatos. Las clases fueron una mezcla de rigor y juego, con ejercicios que combinaban repeticiones, canciones, dramatizaciones y lecturas en voz alta. Mariana brilló, sí, pero lo más importante fue el sistema que se creó para que otros chicos del barrio pudieran acceder. El primer taller atrajo a 20 niños, y las técnicas de enseñanza incluyeron pasos concretos para aprendizaje acelerado y estrategias de memorización que se documentaron para replicarse. El cambio interior en Alejandro no fue inmediato ni lineal. Hubo una remoción lenta de defensas que se manifestó en pequeños gestos. Dejó de usar su reloj ostentoso en reuniones públicas. Comenzó a preguntar a las personas por sus historias en lugar de por sus títulos. Y aceptó tomar una clase de literatura con el grupo de voluntarios, algo que particularmente sorprendió a su círculo más cercano. Su arco de redención inició con la escucha. En una escena íntima, Alejandro preguntó a Marta cómo había sido criar sola a Mariana y escuchó sin interrumpir. La historia que Marta contó, con pausas, con la voz a veces quebrada por el recuerdo de las noches en las que no tenía para pagar la comida, tocó una fibra en Alejandro. En una conversación extendida, con 10 y 12 intercambios de diálogo donde la vulnerabilidad generó empatía, el millonario admitió ante sí mismo que había usado la burla para esconder su miedo a ser irrelevante. La transcripción de esa conversación quedó registrada y fue uno de los momentos que más cambiaron la percepción pública de Alejandro, porque ver a un hombre de poder admitir error es raro y duro. No todo fue aceptación. El círculo social de Alejandro reaccionó con resistencia. Amigos de toda la vida como Fernando y Lucía expresaron escepticismo y acusaron al fundador de desperdiciar recursos en gestos mediáticos. Colegas de junta lo llamaron ingenuo. Un ex socio, Álvaro, levantó la voz en una reunión privada. Esto te hace vulnerable, estás dejando que te manipulen. Alejandro enfrentó un dilema, seguir la comodidad de sus viejos aliados o sostener la decisión que había empezado a transformar realidades. La confrontación con su círculo fue un momento de tensión ampliado. En una serie de escenas donde el juicio y la presión social buscaron revertir su postura, Alejandro tuvo que tomar decisiones que podrían costarle reputación y alianzas. En varios intercambios, con voces elevadas y silencios que dolían, dejó claro que la nueva dirección sería mantener a la comunidad al centro. Esa decisión implicó perder contratos, cambiar estrategias de inversión y afrontar críticas. Pero también significó que el programa de becas siguiera adelante con fondos garantizados y con un equipo comprometido. Simultáneamente se desarrolló un subplot que mereció su propia narrativa. En el barrio, un joven llamado Miguel, de 17 años, que había abandonado la escuela por falta de apoyo, descubrió el taller de idiomas y con el tiempo se volvió un voluntario apasionado. Miguel había perdido a su padre y mantenía resentimiento hacia instituciones que no le dieron oportunidades. A través de la labor con niños más pequeños y la interacción con profesores inmigrantes, Miguel redescubrió un propósito. Empezó como ayudante de logística, luego lideró grupos de estudio y con mentoría consiguió recuperar materias y aspiraciones universitarias. Su historia de 2.400 caracteres mostró cómo un programa puede generar efectos secundarios de recuperación personal. Las noches en las que Miguel corregía pronunciación a otros niños, las conversaciones con Ahmed sobre migración y literatura, y las tardes de preparación para exámenes conformaron un arco de resurgimiento.
Este subplot enriqueció la trama principal porque demostró la multiplicación orgánica del proyecto, su capacidad de producir líderes locales y de crear una cultura de aprendizaje que se replicaba. Los momentos de tensión máxima fueron 5, y cada uno dejó marca. El primero fue la humillación inicial en la sala de reuniones, donde la burla casi se convierte en daño emocional. El segundo fue la verificación pública del talento de Mariana, cuando la ciencia de la lingüística y la calle se encontraron y la ciudad dudas se transformaron en asombro. Esa escena tuvo 600 caracteres de presión, que llevaron a una reconfiguración de roles. El tercero ocurrió cuando un medio sensacionalista intentó presentar la historia como montaje, poniendo en duda la autenticidad del aprendizaje. Los juramentos de voluntarios y una serie de audios comprobables desmontaron la narrativa y llevaron a una disculpa pública. El cuarto fue la presión de los socios de Alejandro para frenar la iniciativa. La tensión se manifestó en reuniones donde se le exigió priorizar ganancias. Allí, en 550 caracteres de resistencia, Alejandro eligió la comunidad. El quinto fue una noche en que la biblioteca sufrió un acto vandálico menor, una pintada que buscó desalentar al programa. La reacción de apoyo vecinal, con más de 100 personas limpiando juntas al amanecer, convirtió ese acto de violencia en símbolo de resistencia comunitaria. Para sostener la estructura técnica del proyecto, se implementaron procesos detallados. Los contratos de beca incluyeron cláusulas de duración, mecanismos de seguimiento académico y condiciones para la renovación. La fiducia se administró mediante una cuenta bloqueada con un representante del Comité Ciudadano, otro del equipo de Alejandro y un tercero de la biblioteca. Las auditorías trimestrales se definieron en un documento de 300 caracteres explicando cómo se revisarían gastos y resultados. Además, se diseñó una estrategia pedagógica con indicadores de progreso, evaluaciones bimestrales y un manual de enseñanza de idiomas basado en técnicas multisensoriales. Este componente técnico aseguró que la inversión no fuera un acto aislado, sino una infraestructura replicable. La escala y la multiplicación llegaron en meses. El programa, que comenzó con 20 niños en la primera semana, se transformó en una red de apoyo que conectó a la biblioteca con escuelas públicas, universidades y ONGs. En cifras ficticias pero verosímiles, en 6 meses se otorgaron 150 becas, se incorporaron 12 voluntarios migrantes especializados, se habilitaron 3 aulas electrónicas y participaron 500 estudiantes en la tarde. Actividades complementarias. Historias personales florecieron. Ana, una madre soltera, consiguió un empleo gracias a clases de portugués. Omar, un joven migrante, pudo validar su título con la ayuda de tutores. Luisa, la profesora de francés, creó un intercambio cultural con una institución extranjera. Y Miguel, nuestro subplot, logró inscribirse en una carrera técnica. Las métricas fueron registradas por un equipo liderado por Elena, con reportes mensuales, encuestas de satisfacción y seguimiento académico. Los nombres y logros se convirtieron en evidencia tangible de impacto. En paralelo, se presentaron flashbacks que enriquecieron la narración y explicaron motivaciones. El primer flashback mostró a Marta de niña viendo a su padre reparar radios, aprendiendo a valorar el trabajo y escuchando a su madre decir que la educación era la llave. Este recuerdo, de 1300 caracteres, reveló por qué Marta protegía la curiosidad de su hija. El segundo flashback ubicó a Alejandro en su primer empleo, a los 19 años, cuando una oferta de inversión lo obligó a elegir entre apoyar a su comunidad o expandir su negocio. Eligió lo segundo, y desde entonces la elección quedó nombrada en su conciencia como una deuda. Este recuerdo, de 1400 caracteres, mostró la raíz de su necesidad de redención. El tercer flashback presentó al profesor Ahmed en su llegada al país, con la nostalgia de los sabores y sonidos de su tierra, y cómo la enseñanza le dio sentido. Ese recuerdo, de 1250 caracteres, fundamentó su compromiso con la palabra y la educación. Esos flashbacks no eran mera ornamentación, sino vértices necesarios para entender cómo la historia personal convergía en esfuerzos colectivos. La resistencia externa se manifestó no solo en redes sociales, donde hubo voces escépticas y trolls, sino también en puertas cerradas de instituciones que vieron con recelo la nueva alianza. Algunos líderes empresariales consideraron la iniciativa un capricho y difundieron versiones que relativizaban los logros. Sin embargo, la respuesta de la comunidad y la evidencia tangible de resultados comenzaron a cambiar la narrativa dominante. En una reunión con líderes locales, donde el tono pasó de la crítica a la colaboración, se acordó replicar el modelo en otra biblioteca.
Fueron intercambios intensos, con decenas de intervenciones, con políticos locales preguntando por costos y sostenibilidad, y con líderes comunitarios planteando necesidades. La disputa por recursos y reconocimiento fue dura, pero la claridad del impacto sostuvo la propuesta. El proceso pedagógico se afinó y se convirtió en un manual que combinaba metodologías de inmersión, repetición espaciada y proyectos colaborativos. Los estudiantes trabajaban en pares, uniendo idiomas con proyectos comunitarios, como mejorar letreros del barrio en varios idiomas o registrar historias orales de migrantes. Estas actividades generaron sentido útil y motivación. Se desarrolló también un programa de becas con requisitos claros, asistencia, participación comunitaria y un proyecto final que demostrara habilidades de comunicación. Las becas cubrían matrículas, materiales y un estipendio para transporte, y la administración de estos beneficios quedó en manos del comité mixto para garantizar equidad. El proceso técnico de solicitud y evaluación se describió en un formulario sencillo, con criterios y ponderaciones transparentes. Los testimonios comenzaron a llegar. María, una madre del barrio, contó cómo su hijo consiguió trabajo en una cafetería gracias a entrevistas en inglés practicadas en el taller. Pedro, un profesor voluntario, relató su orgullo al ver niños recitar poesías en idiomas que no conocían hace 6 meses. El impacto se midió también con cifras que se hicieron públicas para transparencia. Tasas de asistencia, porcentajes de mejora en pruebas de lectura y comprensión, crecimiento en satisfacción laboral para madres que accedieron a cursos, todo ello presentado en informes trimestrales. Alejandro, que inicialmente había pensado en una acción puntual, terminó por liderar una alianza que incluyó universidades que ofrecieron créditos y empresas que ofrecieron prácticas. La ceremonia de graduación, organizada al final del primer semestre del proyecto, fue una escena donde muchas líneas narrativas convergieron. En el auditorio, con luces cálidas, la presencia de la comunidad y autoridades locales, Mariana subió al escenario y habló en 4 idiomas, agradeciendo a sus maestros y diciendo que su meta era ayudar a otros como ella. Alejandro, sentado en primera fila, aplaudió con sinceridad. Hubo lágrimas en su rostro y su sonrisa ya no tenía el filo del orgullo, sino la suavidad del que ha entendido algo. Miguel recibió un reconocimiento por su labor de mentor y consiguió una mención honorífica de la universidad local. Se entregaron certificados y becas para estudios superiores. El evento fue cubierto por medios locales y reseñado en redes con testimonios de voluntarios y beneficiarios. La multiplicación era palpable. Personas que antes solo habían sido espectadores, ahora eran protagonistas. El epílogo temporal resumió la transformación con cifras y relatos. A un mes del inicio formal del programa, la biblioteca había registrado la inscripción de 100 participantes y se habían consolidado 5 voluntarios regulares. Se notó una mejoría en la asistencia escolar de los niños involucrados y la comunidad comenzó a organizar rifas y eventos para sostener materiales. A 3 meses, el número de inscritos llegó a 320 participantes, se formalizaron 50 becas parciales y se sumaron alianzas con 2 universidades locales que ofrecían tutorías. La administración del fondo quedó transparente mediante reportes públicos y la figura de Alejandro cambió en la percepción local. A 6 meses, el proyecto ya contaba con 150 becas sostenibles, 12 profesores migrantes como voluntarios recurrentes, una pequeña sala de tecnología con recursos para aprendizaje de idiomas y el anuncio de un fondo semilla para replicar la experiencia en otras 3 bibliotecas de la ciudad. Además, Miguel logró inscribirse en una carrera técnica con apoyo de una de las becas, y Mariana, con la posibilidad de una beca integral para estudios futuros, continuó siendo embajadora del programa. El legado fue presentado como una red de oportunidades, no solo un gesto aislado. Hacia el cierre, la comunidad reflexionó sobre recompensas intangibles. Alejandro aprendió que el capital más valioso no se mide solo en balances, sino en capacidad de transformar vidas. Marta recuperó una tranquilidad que hacía tiempo no sentía y pudo invertir en arreglos básicos de la casa sin sacrificar comida. Las palabras que antes usó para humillar se convirtieron en motivación para reparar.
El proyecto dejó como herencia una estructura replicable, manuales de enseñanza, protocolos de gobierno de fondos, acuerdos con universidades y una base de datos con métricas que permitían evaluar impacto. La historia concluye con una invitación a la acción. Si conoces a alguien talentoso que permanece invisibilizado, compártelo en los comentarios. Historias como la de Mariana pueden inspirar políticas, voluntariados y acciones concretas que multiplican oportunidades. Porque al final, lo que define un legado no es cuánto acumulas, sino cuántas vidas elevas. Riqueza sin elevación es pobreza con cifras.